Hola, buenas a todos. El día de hoy estaremos resolviendo otro problema de circuito y en esta ocasión estaremos viendo un circuito que se resuelve mediante el método de análisis de malla. El problema nos dice lo siguiente: calcule la corriente de la malla I1 e I2 en el circuito de la figura. Aquí tenemos nuestro circuito y vemos cómo nos señalizan ambas mallas con sus respectivas corrientes. Hay que recordar que una malla es un circuito o trayectoria cerrada dentro de un circuito. O sea, y podemos tener una configuración en que solo fuese una malla que sea un circuito cerrado y entonces sea solo una malla. O podemos tener, como en este caso, dos o múltiples mallas al cual le podemos aplicar el mismo análisis. Entonces, el análisis de malla se basa principalmente en la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice? ¿Qué establece la segunda ley de Kirchhoff? Establece que en una trayectoria cerrada o malla, las caídas de tensión, la sumatoria de las caídas de las tensiones, va a ser igual a la tensión total suministrada a la malla o al circuito. ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando hacemos este análisis de malla, vamos a asumir una corriente en alguna dirección. Puede ser del lado de las manecillas de reloj o el lado contrario, en contra de las manecillas de reloj. Dependerá de cada uno. Yo por regla general siempre asumo las manecillas de reloj. O como en este caso ya nos dan la dirección de las corrientes, asumimos esa dirección, que casualmente en este caso son del lado de las manecillas de reloj. Entonces, tenemos esta corriente que fluye por esta malla y que al pasar por una resistencia va a haber una caída de tensión. ¿A qué se refiere una caída de tensión? Es- Se refiere a que el potencial eléctrico antes de que la corriente pase por esa resistencia va a ser un potencial mayor y después que pasa por esa resistencia disminuirá a un potencial menor. Por eso se simboliza con más y un menos. No quiere decir que el potencial de este lado de la resistencia sea positivo y el de este lado sea negativo. Se refiere a que el potencial eléctrico antes de la resistencia es mayor y después que pasa la resistencia va a ser un potencial menor. Entonces, esta la diferencia de estos potenciales va a ser lo que es la caída de tensión que seleccionará a cada resistencia. Entonces, mientras por donde vaya fluyendo la corriente, en cada resistencia habrá una caída de tensión. Entonces, la sumatoria vamos aquí a asignarle un voltaje, aquí digamos un voltaje V1, un voltaje V2 y un voltaje V3. Entonces, la sumatoria de estas caídas de tensiones o voltajes mm,
serán iguales a la tensión total suministrada a la malla o al circuito. ¿Cuál es la tensión total suministrada? Es la tensión o voltaje suministrada por la fuente, en el caso de que haya una fuente. En el caso de que no haya fuente, directamente igualaríamos esta sumatoria a cero. Pero como en este caso tenemos un voltaje G o una fuente, colocaremos el voltaje de la fuente. Y esto sería básicamente la fórmula que sacaríamos del análisis de la malla. Pero se estarán preguntando, de esta forma vamos a tener tres incógnitas, ya que nos pide, necesitamos las tres caídas de tensiones, porque son tres resistencias, y no las tenemos. Aquí entra lo que es la ley de Ohm. Si recordamos la ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, lo que haríamos es a cada uno de estos caídas, extensiones o voltaje, le aplicaremos a cada uno la ley de Ohm y lo representaríamos con su respectiva resistencia multiplicada por su respectiva corriente. Y cabe recordar, como estamos analizando una misma malla, la corriente por lo general será la misma. Y ya teniendo la ecuación así, es mucho más sencillo resolverla, ya que nada más tendríamos una incógnita para una ecuación. Y eso es mucho más sencillo porque normalmente ya nos dan el valor de la resistencia. Entonces, otra cosa a considerar en este método es cuando tenemos múltiples mallas. Cuando tenemos múltiples mallas, como es el caso de aquí del ejemplo, lo que ocurre, como aquí en este caso, en la resistencia de 12 ohmios, vamos a tener una corriente que viene en esta dirección y otra corriente que viene en esta otra dirección, ya que queda entre las dos mallas. Entonces, a la hora de analizar eh, la caída de tensión de esta resistencia, tenemos que considerar ambas corrientes, y dependiendo de la dirección de las corrientes vamos a tener que o sumarlas o restarlas. En el caso de que ambas corrientes tuviesen la misma dirección en la resistencia, pues lo que haríamos sería una suma. Pero en el caso contrario, de que estén en direcciones opuestas, sería una resta. Entonces, a la hora de analizar esto, tenemos que, a la hora de hacer la resta, tenemos que determinar cuál va a ser nuestra corriente positiva y cuál va a ser nuestra corriente negativa. Entonces, eso lo determinamos dependiendo de qué malla estemos analizando en ese momento. Si digamos, estamos analizando, por ejemplo, aquí la malla de la corriente I1, la corriente I1 será nuestra corriente positiva y la corriente I2 será nuestra corriente negativa.
caso contrario, si estamos analizando la malla de la corriente I2, la I2 va a ser nuestra corriente positiva y la I1 nuestra corriente negativa. Esto quedará más claro ya cuando comencemos a resolver los problemas, y comencemos, por lo cual vamos a comenzar a resolver este problema en sí. Tenemos este circuito con estas dos mallas que ya nos indica la dirección de cada una de sus corrientes, por lo cual vamos a primero a determinar las caídas de las tensiones para cada una de las resistencias. Tenemos aquí la corriente I1 que viene y pasa por la resistencia de 2 ohmios y hay una caída de tensión. Luego sigue a la resistencia de 12 ohmios, otra caída de tensión, y finalmente pasa por la resistencia de 4 ohmios y obtenemos otra caída de tensión. Y después de aquí regresa, pasa de nuevo y regresa a la fuente de voltaje y de nuevo comienza el ciclo. Aquí en la malla de I2 viene también en sentido de la manecilla de reloj, viene, pasa por la resistencia de 12 ohmios y obtenemos una caída de tensión. Luego por la resistencia de 9 ohmios, otra caída de tensión, y por último viene aquí de nuevo por la resistencia de 3 ohmios y otra caída de tensión. Entonces ya una vez determinadas las caídas de tensiones, vamos a hacer las respectivas ecuaciones para cada una de las mallas. Empecemos con la malla 1. Vamos a hacer la sumatoria de las caídas de tensiones de cada una de las resistencias. Como dijimos, vamos a hacer la ley de Ohm y nos quedaría esta caída de tensión de la resistencia de 2 ohmios, nos quedaría como la resistencia de 2 ohmios por la corriente I1 más, aquí tenemos esta resistencia de 12 ohmios, pero vemos que pasan la corriente I1 y la corriente I2. Como les dije, hay que ver en qué direcciones van las corrientes, en este caso van en sentido contrario, y por lo cual sería una resta. Y como estamos analizando en este momento la malla I1, entonces la corriente I1 sería nuestra positiva y la corriente I2 sería la corriente negativa, por lo cual nos queda de esta siguiente forma: sería los 12 ohmios por la diferencia de la corriente I1 menos la corriente I2. Entonces después de aquí le sumamos la otra caída de tensión, que es la de la resistencia de 4 ohmios, que nos quedaría 4 ohmios por la corriente I1. Ya con esto tenemos todas las caídas de tensiones de esta malla, por lo cual lo igualaríamos a la tensión de la fuente. Como observamos aquí en qué dirección va la corriente, vemos que entra por el lado negativo y sale positivo, por lo cual asumimos que el valor de la fuente va a ser positiva, por lo cual igualamos las caídas de las tensiones a 45 voltios. Entonces, una vez obtenido esto, hacemos la multiplicación de la resistencia de 12 ohmios por la corriente I1 y la corriente I2. Quedaría así: 2I1 más 12I1 menos 12I2 más 4I1 igual a 45. Reducimos términos semejantes y nos queda de la siguiente forma: 18I1 menos 12I2 igual a 45. Y este de aquí
sería nuestra primera ecuación. Ya entonces pasamos a la malla I2. En esta ocasión vamos a comenzar con la resistencia de 12 ohmios. Igual como vimos en la malla I1, la corriente por la cual se multiplicaría la resistencia de 12 ohmios sería la diferencia de la corriente I2 y la corriente I1. Como estamos analizando la malla de la corriente I2, la corriente I2 sería nuestra positiva y la corriente I1 sería la negativa, por lo cual nos queda de la siguiente forma: 12 por la diferencia de I2 menos I1. Entonces esto se lo sumamos a la siguiente caída de tensión, que es la caída de tensión de la resistencia de 9 ohmios, que lo representamos como 9 ohmios por la corriente I2, más la otra caída de tensión en esta malla, que es la de 3 ohmios, que la representamos como 3 ohmios por la corriente I2. Como ya no tenemos más caída de tensiones en esta malla, igualamos a el valor de la fuente. Viendo de nuevo la dirección de la corriente, vemos que la corriente entraría por el lado positivo de la fuente y saldría por su lado negativo, por lo cual el valor de esta tensión de la fuente lo asumimos como negativo, por lo cual nos quedaría como menos 30 voltios. Ya con esto hacemos esta multiplicación de aquí y nos queda de la siguiente forma: 12 y 2 menos 12 y 1 más 9 y 2 más 3 y 2 igual a menos 30. Reducimos términos semejantes y nos queda menos 12 y 1 más 24 y 2 igual a menos 30. Y este de aquí sería nuestra segunda ecuación. Ya con esto observamos que tenemos dos ecuaciones, que es la ecuación de la malla 1 y la ecuación de la malla I2, con dos incógnitas, que sería I1 e I2, por lo cual podemos resolver estas ecuaciones por cualquier método de solución de ecuaciones. Pueden utilizar el que se les sea más sencillo o el que sea de su agrado. Al final nos debe dar lo siguiente: la corriente I1 nos debe dar 2.5 amperios y la corriente I2 nos debe dar 0 amperios. Y esto de aquí sería el resultado para el problema del día de hoy. Y entonces esto sería todo por hoy. Muchas gracias.